Hola, en esta primera sesión vamos a dar un panorama muy general de lo que llamamos estadística descriptiva. Voy a seguir en líneas generales la exposición de los capítulos 1 y 2 del texto de Mira L. Samuels, que es este libro que tenemos acá, capítulos 1 y 2, o bien los capítulos 1 y 2 de el libro de Open Intro Statistics, que es este que tenemos por acá. Hay un problema muy general que se estudia en general en estadística. Este problema consiste en que nosotros nos hacemos o alguien nos hace una cierta pregunta respecto a una población. Ahorita damos ejemplos. Y bueno, el problema es que por el motivo que sea, no tenemos acceso al total de esa población. No lo podemos ver directamente. Solo podemos ver un pedacito de esa población que se llama la muestra. Es lo que nosotros tenemos permitido ver. Un pedacito que se llama muestra. Ese pedacito de la población objetivo, pues lo podemos observar, medir, analizar. Y la gran pregunta es, a partir de la medición y análisis de ese pedacito de la población, de esa muestra, ¿qué podemos decir respecto a la población en general? Vamos a plantear dos ejemplos. Uno, tenemos un lote de semillas, semillas de flores, que nosotros las vamos a sembrar para luego venderlas. Y sabemos que cada una de estas semillas puede generar una flor amarilla o una flor roja. Pero no sabemos exactamente qué semilla da una flor amarilla y qué semilla da una flor roja, ni cuántas hay de cada uno. Y nos hacemos la pregunta, ok, en este lote de semillas, ¿cuántas semillas o qué porcentaje de ellas va a dar una flor amarilla y qué porcentaje una flor roja? Bueno, es una pregunta que nos hacemos sobre la población. La población acá son todo el montón de semillas. Y no podemos responderlo directamente porque la única forma de saberlo es sembrar todas las semillas, contar cuántas dieron flor amarilla, cuántas flor roja y así responder la pregunta, pero entonces ya nos quedamos sin semillas y sin flores para vender. Entonces, pues es un problema en el cual no podemos acceder a toda la población. Lo que tenemos que hacer es tomar un montoncito de semillas, que se llama una muestra, sembramos ese montoncito de semillas, contamos en ese subconjunto cuántas hubo amarillas, cuántas rojas, y con base en eso buscaremos obtener una conclusión sobre la población total. Ejemplo número 2. Queremos probar, y ahora está evidentemente muy en boga esto, si un nuevo fármaco, un nuevo medicamento es efectivo para tratar una enfermedad, por ejemplo, el COVID-19. Todos estamos hablando de eso. Aquí la población objetivo serían todas las personas en el mundo que tienen COVID-19 o que en principio podrían contraer esta enfermedad. Y nos preguntamos, de todas las personas que en principio podrían tomar este nuevo tratamiento, a cuántas les ayudaría y a cuántas no. La única forma de poder responder esa pregunta con certidumbre sería darle el medicamento a todas las personas que tienen COVID en el mundo o que podrían en principio tener COVID y contar, medir y contar a cuántas les ayudó y a cuántas no. Pero evidentemente no podemos hacer eso. Esa población total, que es una parte del mundo, pues nos es inaccesible para responder nuestra pregunta. Lo que hay que hacer es tomar una muestra, en este caso de personas o de pacientes, con COVID y darles algunas el tratamiento, a otras no, y hacer un análisis de qué tanto le fue mejor al grupo que sí tomó el tratamiento respecto al que no lo tomó. Dos ejemplos en los cuales una pregunta que hacemos sobre una población de personas en un caso o de semillas en otro o de lo que sea, no la podemos responder directamente porque no podemos observar directamente esa población. A este tipo de razonamiento, por cierto, se le llama razonamiento inductivo. Razonamiento inductivo significa pasar de lo particular a lo general. Y es muy difícil en general en ciencia hacer con certidumbre razonamientos inductivos. No es fácil tomar o hacer generalizaciones.
Las matemáticas, por cierto, usualmente trabajan al revés. Ahí se hacen afirmaciones o teoremas, proposiciones sobre algo general, o en física, por ejemplo, las leyes de la física son muy generales, y después se aplican a casos particulares. Bueno, me parece que las matemáticas y la física son dos casos raros. En general, la mayoría de las ciencias experimentales y observacionales requieren otro tipo de razonamiento, que es el inductivo, de lo particular a lo general. Voy a estudiar este pedacito de la población y yo quiero conclusiones sobre toda la población. Bueno, la estadística o bioestadística nos da un paradigma de cómo hacer este tipo de razonamientos inductivos. No es evidentemente la única forma, ni el único paradigma, ni el único nada, pero es un conjunto de teorías y de metodologías, y en general un paradigma, muy utilizado, más todavía en la actualidad, para hacer este tipo de razonamientos. La manera como uno en general accede a ese pedacito de la población que se llama la muestra es mediante algún proceso aleatorio. Aleatorio quiere decir azaroso o estocástico, ¿no? Son más o menos sinónimos. Un azar que puede ser que uno controle. Yo puedo decidir qué semillas voy a elegir aleatoriamente, pero yo controlo esa selección aleatoria. O puede ser que tenemos poco control sobre ese muestreo aleatorio. El muestreo es la selección de la muestra, como por ejemplo los pacientes. Vamos a reclutar pacientes para el estudio, esa muestra. No sabemos en principio exactamente quién va a llegar, quién no, cuántos va a haber, con qué características físicas o de otro tipo de cada una de estas personas. Entonces siempre hay aleatoriedad metida en la selección de la muestra. No es de sorprender entonces que prácticamente todas las técnicas y teorías de la estadística y la bioestadística estén basadas sobre la teoría matemática para tratar con fenómenos aleatorios, que es la teoría de probabilidades. Y por ese motivo, a partir de la siguiente semana vamos a dedicar 3 semanas al estudio de elementos básicos de teoría de probabilidades. Pero bueno, una vez que nosotros decidimos cuál es nuestra población objetivo que queremos estudiar, hay que decidir qué le vamos a medir a cada elemento de la población. Puede ser una persona, puede ser una semilla o cualquier otra cosa. ¿Qué característica nos interesa de esos elementos que conforman la población? Esas características que nos interesan y que nosotros queremos observar, medir y analizar se llaman variables. Y al menos en estadística o en bioestadística distinguimos dos grandes tipos de variables. Repito, una variable es una característica que nosotros vamos a observar, medir y analizar en cada elemento de la población, idealmente, o de la muestra en la realidad. Una variable puede ser categórica, así se llama, y hay otras que se llaman variables numéricas. Una variable categórica es, como lo dice su nombre, una variable que indica la pertenencia o no a una cierta categoría. Por ejemplo, el tipo de sangre de un paciente. El tipo de sangre no se representa con un número, sino que son grupos o justamente etiquetas categorías, ¿no? Este cuate es O positivo, este cuate es AB negativo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una categoría. El color de cada una de las flores, color de cada flor. Independientemente de que más adelante nosotros, para poder analizar esto, asignemos números a los colores de una flor arbitrariamente, no iba a decir que rojo es 1 y amarillo es 0, lo que sea, pero en esencia no son números, son categorías. Esta flor es amarilla y esta flor es roja. Las variables que son de ese tipo se llaman variables categóricas. Las variables que sí podemos representar y medir de manera numérica y con una cierta escala bien definida se llaman, pues, como creen, variables numéricas, ¿verdad? Y hay de dos tipos. Esta distinción es bastante artificial. Variables numéricas discretas y continuas.
Esto lo menciono porque más adelante, cuando hablemos sobre distribuciones de probabilidad, bueno, hay distribuciones para variables discretas y otras distribuciones para las variables que son continuas. Esto es pues como en física en general, ¿no? Algo discreto es algo que en general nosotros podemos contar con números naturales y o enteros, y continua es una para la cual necesitamos, vamos a decir, los números reales. Ejemplos de variables aleatorias discretas. El número, gato significa número, de ganglios cancerosos en un paciente, ¿no? ¿Cuántos hay? Podemos responderlo con un número. Este cuate tiene un ganglio canceroso. Este cuate tiene 5 ganglios linfáticos cancerosos. Algo así que podemos contestar 1, 5, 2, 3, 10, 11. Es una variable aleatoria discreta. O por ejemplo, el número de pares de bases. Si extraemos, por ejemplo, un cachito de ADN o de ARN en un análisis de genoma o de transcriptoma de bases nitrogenadas, y difícilmente uno estudia la secuencia o la cadena completa, uno la estudia por pedacitos. Y pues hay formas de obtener estos pedacitos y uno no sabe en principio de qué tamaño va a ser cada pedacito de estas cadenas, ¿no? Este tiene 10 bases, este tiene 100 bases, este tiene 81 bases. Bueno, es un número, es una variable aleatoria discreta. Las continuas son las que requieren pues justamente una escala continua, como por ejemplo el peso. Peso que este plomo ya no está pintando bien. Peso como sinónimo de masa, pues, ¿no? Aunque no es sinónimo, pero el peso de cada paciente o la masa, que se mide usualmente en kilogramos, o la estatura. Esos son ejemplos de variables aleatorias continuas. Y digo que esta distinción entre discretas y continuas es artificial, porque pues no está claro. Uno podría decir, bueno, la estatura también es discreta porque nadie va a tener una estatura de raíz de 2 metros o de pi metros o de e metros. Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero más o menos uno las puede como catalogar como si fueran continuas y trabajarlas así con buenos resultados. Una vez que nosotros ya decidimos qué es la variable que queremos analizar de cada elemento de la población y que hemos hecho la selección de la muestra, ya sea que nosotros la pudimos hacer o nos fue dada, pues el resultado de ese proceso, que se llama la recolección de datos, el resultado de eso pues es un conjunto de datos. Usualmente la estadística, al menos la estadística aplicada, la bioestadística, trabaja con datos. Ya que tenemos datos, lo primero que hay que hacer siempre es analizarlos o resumirlos. Y ya tenemos datos. Ahora hay que hacer algo con ellos. Ahí es donde empieza uno a hacer estadística o bioestadística. Analizarlos y o resumirlos. De manera muy general, y esto es muy muy general, se pueden distinguir como dos tipos de... la estadística a veces la dividen como en dos ramas algunos autores, ¿no? La estadística descriptiva, que se trata de visualizar y resumir información y o datos, y la inferencia estadística o estadística inferencial, le dicen algunos, que se trata de obtener información sobre la población y sacar conclusiones a partir de los datos. En este curso vamos a ver algo sobre ambas dos cosas. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo hacer un resumen rapidísimo de un conjunto de datos. Utilizamos en general dos tipos de medidas numéricas. Unas se llaman medidas de tendencia central y otras se llaman medidas de dispersión. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Por cierto, todo esto que estamos comentando acá en el segundo video de la clase vamos a hacerlo de manera práctica utilizando el lenguaje de programación estadística R. Y yo espero que ahí estos conceptos queden mucho más claros cuando estemos analizando datos de verdad, que es difícil analizarlos ahorita aquí en este pizarroncito, ¿no? Una medida de tendencia central nos dice más o menos algo así como dónde está el centro de los datos, en torno a dónde están distribuidos más o menos.
Y si uno se pregunta cuál es el centro de los datos, pues hay varias posibles respuestas porque la pregunta no está claramente planteada. ¿Qué le estás llamando centro de los datos, ¿no? Pero bueno, dependiendo de qué le llame a uno centro, pues hay diferentes medidas de tendencia central. La más común y más importante es la media, que también significa promedio. Y no es ningún misterio cuál es el promedio. Si nosotros llamamos x1, x2 y hasta xn a los elementos de la muestra, recuerden que la muestra es el pedacito de la población que sí pudimos observar. Bueno, en el elemento 1 yo observo un valor de una cierta variable x1, en el segundo x2 y así hasta el enésimo y último de xn. Pues la media o el promedio, que denotamos como x barra, así se dice en estadística, una barra arriba denota promedio, pues es simplemente sumarlos todos y dividirlos entre cuántos son, ¿no? ¿Cómo saco yo el promedio del semestre? Bueno, pues saqué 10 en bioestadística y saqué 8 en electro 2 y saqué 5 en qué sé yo. Sumo mis calificaciones, divido entre cuántas asignaturas llevé en el semestre y eso me da mi promedio del semestre. Nada más, eso es un promedio. Hay otra medida que se llama la mediana. Y la mediana responde a la pregunta: si yo ordeno, esto aplica para variables numéricas, por cierto, nada más. Si yo ordeno las observaciones o los datos de menor a mayor, ¿cuál es el valor que queda en medio, al centro? Escribí la pregunta. ¿Qué valor queda justo en medio de la lista ordenada de datos? La lista ordenada de datos. Repito, para que tenga sentido ordenar los datos, pues tienen que ser estos numéricos, ¿verdad? Muy bien, pues esto se hace, si uno no tiene la computadora, pues a mano. Hay que ordenar los datos de menor a mayor y ver cuál queda en medio. Y hay dos casos. Está el caso en el que tenemos un número de datos par y un número de datos impar. Si nuestros datos, por ejemplo, fueran, un ejemplo muy sencillo, 3, 5, 7, 7 y 38, hay un 7 que se repite ahí, ya están ordenados de menor a mayor. Yo me fijo, pues a ver, son 5, ¿cuál está en medio? En medio, pues esto no está en medio, el de en medio es este 7 de acá. El que queda justo en medio, está en medio porque tiene 2 a la izquierda y 2 a la derecha, pues esa es la mediana. Así es muy fácil. Sin embargo, puede ser que tengamos un número par de observaciones. Si fuera, por ejemplo, nada más 3, 5, 7 y 7. ¿Dónde ubicamos nosotros el centro de esta lista? Pues el centro lo ubicamos aquí, entre este 5 y este 7. Pues ahí no hay nada. No hay ningún número que esté justo en medio de esta lista si el número de datos es par. Bueno, cuando ese es el caso, la mediana se define como el promedio de los dos de en medio. Los dos de en medio serían 5 y 7. Y en este caso, pues la mediana sería 5 más 7 entre 2, o sea, 6. Y nada más, no hay ningún misterio detrás de qué pasa la mediana. Por definición, entonces siempre vamos a tener la mitad de los datos arriba o a la derecha de la mediana y la mitad de los datos van a estar por construcción o definición abajo o a la izquierda de la mediana. Entonces, estas dos medidas nos dan una idea de más o menos por dónde se andan moviendo los datos, ¿no? Uno se pregunta, ¿cuál es el promedio de estatura en México? Y no recuerdo la última vez que vi el dato, andaba por ahí de 1,67, más o menos, ¿no? Eso te da una idea de más o menos cuál es la estatura de la gente que vive en México. Uno puede preguntarse, no lo sé si alguien puede compartir en los comentarios, cuál es el promedio de estatura, por ejemplo, en Holanda, que me parece que es el país con mayor promedio de estatura en el mundo. No estoy seguro, si alguien puede poner en los comentarios si ese dato es correcto o no.
Y bueno, seguramente es algo mayor a 1,67. Voy a inventar algo. Te sale 1,75, 1,80, qué sé yo. Bueno, te da una idea de que bueno, los holandeses en promedio son más altos. Por ahí se mueven las estaturas. Eso medimos con las medidas de tendencia central. Hay otro tipo de medidas que son las medidas de dispersión. Que uno dice, ok, pues ya sé por dónde andan los datos, dónde está más o menos ubicado el centro. Pero ¿qué tanta variabilidad hay en los datos? Es decir, que en México el promedio de estatura sea de 1,67 no quiere decir que no haya gente o personas que midan, por ejemplo, 2 metros o más, ¿no? Puede haber cierta variabilidad, no es que todo mundo mida 1,67, por supuesto que no, ese es el promedio. Esa medida de qué tanto varían los datos en torno a la media nos la da una medida que se llama la varianza. Vamos a escribir aquí. Vamos a anotar como medidas de dispersión. Vamos a comentar 3 en esta clase. La varianza. Aquí voy a hacer un asterisco que vamos a comentar más adelante en otras clases. Y ahorita lo comento. Uno toma las desviaciones de cada dato respecto a la media. XI es mi dato I y veo su diferencia respecto a la media. Esta diferencia puede ser positiva si mi observación está por encima de la media, o puede ser negativa si mi observación está por debajo de la media, o puede ser cero si coincide con la media. Entonces hay que sumar todas esas diferencias. Y alguien dice, oiga, pero es que hay un problema, porque si yo sumo todas, las desviaciones hacia arriba se van a cancelar con las desviaciones hacia abajo, porque unas son positivas y otras negativas. O sea, a lo mejor la suma me da 0, o algo muy cercano a 0, y pues no estoy midiendo lo que yo quiero medir, porque me va a dar algo cercano a 0 cuando en realidad hay muchas desviaciones hacia arriba y hacia abajo. Bueno, pues eso se soluciona muy fácil. Vamos a elevar cada desviación al cuadrado. Así cada desviación es positiva, ya sea que sea para arriba, positiva, o hacia abajo, positiva, y ya pues esa suma me da una medida del tamaño de esas desviaciones. Y vamos a sacar el promedio de esas desviaciones cuadráticas. Nota importante, no es exactamente el promedio, si fuera el promedio sería dividir entre n. Aquí vamos a dividir entre n-1 por motivos técnicos que vamos a comentar más adelante en las siguientes clases. Por lo pronto sepan que esto es 1 entre n-1. Que esta es la varianza. Voy a usar ahorita la palabra promedio, aunque no es exactamente eso. Es el promedio de las desviaciones cuadráticas respecto a la media. Un promedio grande de desviaciones cuadráticas quiere decir que hay muchas desviaciones hacia arriba o hacia abajo, entonces hay mucha variabilidad. Un promedio bajo de las desviaciones pues significa que hay pocas desviaciones, o las desviaciones son en promedio pequeñas y eso indica poca variabilidad. Pues uno se queda entonces muy contento con esto de la varianza, o más o menos contento porque no entendemos por qué n-1, pero bueno, independientemente de eso, hay una medida que también se utiliza mucho que es la desviación estándar, porque muchas veces es deseable que la media y la medida de dispersión que estamos usando tengan las mismas unidades. La varianza no tiene las mismas unidades de los elementos de la muestra o de la media. Tiene esas unidades al cuadrado. Si estamos midiendo estaturas en centímetros, pues la media, el promedio está en centímetros, pero la varianza está en centímetros al cuadrado. Para tener una medida de dispersión que tenga las mismas unidades, la gente inventó la desviación estándar, que pues es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, estamos midiendo exactamente lo mismo, pero si le sacamos raíz cuadrada, además de que cambiamos la escala a algo como más práctico, lo más importante es que estamos conservando las mismas unidades. Entonces esa es la desviación estándar. La tercera medida que se utiliza mucho es algo que se llama el rango intercuartil.
Y vamos a poner así rango intercuartil, R y Q. Ahí básicamente uno lo que hace es dividir los datos en 4 grupos. Al igual que ahorita que comentamos sobre la mediana, hay que acomodar los datos en una lista ordenada de menor a mayor. Es lo usual, ¿no? Entonces yo me fijo en cuál es la mediana. Y recuerden que por construcción, la mediana me divide los datos en dos. La mitad que están para arriba y la mitad que están para abajo. Siempre es la mitad por construcción. Entonces aquí tengo yo la mediana. Y pues me quedan la mitad de los datos a la derecha, los grandotes, y la mitad de los datos, los más pequeños, a la izquierda. Me fijo nada más en el grupo de abajo y saco la mediana de ese grupo, que la ubicamos aquí. Ese lo llamamos el cuartil 1. Vean cómo por construcción el 25% de los datos va a quedar a la izquierda de este Q1. Y el 25% más pequeño de los datos. Y el 25% va a quedar entre este valor que se llama el cuartil 1 o primer cuartil y la mediana. Y hacemos lo mismo con los datos que quedaron arriba de la mediana. Nos fijamos nada más en esos, sacamos la mediana y le llamamos a ese número Q3. ¿Por qué Q3 y no Q2? Pues porque la mediana es Q2, ¿no? Así tenemos Q1, Q2 y Q3. Vean cómo al hacer eso, estamos, repito, por construcción, dividiendo la lista de datos en 4 partes iguales. Iguales significa cada una tiene el mismo número de valores o de observaciones. El cuartil más bajo, el 25% más bajo, el 25% más alto, este 25%, que es como la mitad de arriba del 50% de abajo, y la mitad de abajo del 50% de arriba. Estas medidas Q1, Q2 y Q3 se llaman el cuartil 1, 2 y 3. Cuartil tiene que ver con cuartos. Estamos dividiendo la población en 4 cuartos. Bueno, el rango intercuartil se define como Q3 menos Q1. Por construcción es un número positivo. Muy bien. Ahorita vamos a utilizar este rango intercuartil para discutir un tipo de visualización que es muy común en bioestadística. Ahora voy a platicar rápidamente justamente sobre 3 tipos de visualización importantes, que son el histograma, un diagrama que se llama diagrama de caja y un diagrama de dispersión. Esto que he discutido yo ahorita nos da medidas numéricas que nos dan información relevante y resumida de cómo son más o menos los datos. Pero es muy importante también visualizar siempre los datos. Esta es una regla en general, no escrita, pero en estadística y en bioestadística. Tenemos nosotros que visualizar los datos lo más que podamos, lo más que sea posible. Antes de hacer cualquier tipo de análisis, siempre hay que visualizar. Visualizar significa justamente eso, verlos así con mis ojos. Ahí están los datos y tengo una idea. Para eso, pues la gente ha inventado diferentes tipos de gráficas. Una de las más comunes es una que se llama un histograma. Respecto a estas visualizaciones, ahorita yo voy a hacer en este pizarroncito unos ejemplos claramente artificiales, pero en el siguiente video vamos a hacer estas mismas o este mismo tipo de gráficas con datos reales utilizando la computadora, y espero que entonces quede más claro lo que voy a mostrar ahorita. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una muestra de 24 personas, de las cuales hemos registrado la estatura y el peso. No voy a poner aquí los 24 datos, pero por ejemplo, la estatura en centímetros. Alguien que mide 140 centímetros y pesa 50 kilogramos. Hay otra persona que mide 145 centímetros y pesa 60 kilogramos. Estoy inventando todo esto.
alguien que mide 160 centímetros y pesa 65 kilogramos, alguien que mide 1,90 y pesa 90 kilogramos, y así nos vamos hasta llegar a la persona número 24, que mide unos 55 y pesa 45 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para hacer esta gráfica que se llama el histograma, voy a hacer un histograma de las estaturas, nada más. Se hace uno por cada variable numérica que tengamos. Bueno, me voy a fijar en cuál es el mínimo de las estaturas. Aquí no puse los datos completos que estoy inventando, pero supongamos que este es el mínimo de las estaturas, 1,40, 140 centímetros. Y que el máximo de las estaturas en esta muestra inventada de 24 personas es este cuate de acá, 1,90. Bueno, vamos a dividir el intervalo entre el mínimo y el máximo, entre 140 y 190 centímetros, en intervalos de igual longitud. Dividimos. Este se llama rango a la diferencia entre el máximo y el mínimo en intervalos de igual longitud. En la práctica uno no hace esto a mano, lo vamos a ilustrar en el siguiente video. De igual longitud, por ejemplo, hacemos un intervalo que va de los 140 centímetros a los 150, uno de los 151 centímetros a 160, así hasta llegar a 190. 161 a 170, 171 a 180 y 181 a 190. Y nos preguntamos en cada intervalo cuántas observaciones tenemos. Es decir, aquí no tengo la muestra completa, por eso no se va a ver tan claro el ejemplo, pero supongamos que en este intervalo yo cuento en la muestra a 2 personas, ¿no? En mi muestra de 24 hay 2 que miden entre 1,40 y 1,50. Y hacemos eso para cada intervalo. Aquí supongamos que contamos 5, es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, salen 10, aquí 4 y acá 3. Bueno, un histograma es una gráfica en la cual en el eje X nosotros representamos estos intervalos y en el eje Y representamos cuántos hay en cada uno de ellos. Usualmente para representar los intervalos, que son 5, 1, 2, 3, 4, 5, ponemos en el eje X el valor intermedio de cada uno de ellos. Es decir, el primer intervalo, que va de 140 a 150, yo lo represento aquí con un 145. El segundo intervalo, que va de 1,51 a 1,60, lo representamos con un 155. Y como dicen ustedes los jóvenes, y así. Entonces ahí tenemos nuestros 5 intervalos. Y en cada uno de ellos vamos a dibujar una barra, cuya altura es ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay en este intervalo? 2. Entonces yo hago una barrita que su altura sea 2. Aquí necesito una escala. En el siguiente hay 5, entonces me queda una barrita más alta, su altura debe de ser 5. En el siguiente hay 10, entonces me debe de quedar más o menos de el doble. En la siguiente hay 4, debe andar como por aquí más o menos. Y en el último intervalo hay 3. Entonces queda algo más o menos así. Aquí tengo 2, aquí tengo 5, por ahí tengo 10, etc. Este tipo de gráfica se llama un histograma. Y más adelante, cuando discutamos el concepto de densidad de probabilidad o de función de distribución, pues podremos hablar cómo idealmente estas gráficas, estos histogramas, pretenden reflejar cómo es la distribución de probabilidad de los datos. Surge aquí, por cierto, a la hora de que uno hace un histograma, una pregunta obvia. ¿Cuántos intervalos vamos a utilizar? ¿En cuántos lo vamos a dividir? La respuesta a esa pregunta es compleja. No hay, hasta donde yo sé, una respuesta clara, unánime. Pero bueno, les dejo a los que están viendo este video que investiguen. Es muy fácil. Si lo están viendo, seguramente están en una computadora o en un teléfono o en una tablet. Bueno, pónganle pausa
y usen este mismo acceso a internet para preguntar en Google o en cualquier buscador cómo decidir en cuántas cajitas dividir un histograma y pueden leer un poquito al respecto. No, bueno, hay muchas reglas empíricas sobre cómo hacerlo. Muy bien, voy a borrar. Una cosa buena de estas clases en video es que puedo borrar el pizarrón cuando yo quiera. Entonces uno se ahorra esto que pasa en el salón de clases de que no, profesor, espérese, no borre todavía, porque todavía no termino de copiar. Aquí no hay ese problema porque si alguien está tomando notas, pues nomás le pone pausa al video y ya estuvo, ¿no? Bueno, lo siguiente que voy a discutir se llama un diagrama de caja, o algunos le llaman diagrama de caja con bigotes. Esto lo inventó un tal John Tukey, donde es una visualización justamente de la mediana de la distribución, los cuartiles y los datos extremos. Es decir, estos diagramas usualmente son una cajita, así, donde uno dibuja aquí en algún lugar de la caja. Yo necesito una escala aquí en este eje. Da igual si esto lo ponen en sentido horizontal o vertical. Yo pongo primero el extremo izquierdo de la cajita es el cuartil 1 de mis datos. El extremo derecho es el cuartil 3, de manera que la longitud de la cajita pues es justamente el rango intercuartil, ¿verdad? El rango intercuartil. Dibujo además aquí otra línea en algún lugar dentro de la caja, no tiene por qué ser en medio, que es la mediana. Entonces vean, con hacer esto uno ya tiene idea de dónde está la mediana y dónde están los cuartiles 1 y 3. Y además uno le dibuja los bigotes a esta caja. ¿Hasta dónde llegan los bigotes? Bueno, el de la izquierda llega hasta el mínimo para tener en esta representación gráfica cuánto vale el mínimo. Y el de la derecha llega hasta el máximo con un pero, los bigotes. O sea, sí, el de la izquierda es el mínimo y el de la derecha es el máximo, pero hay una longitud máxima que pueden tener estos bigotes que es de 1.5 veces el rango intercuartil. Es decir, de aquí a acá tiene que haber una longitud menor a 1.5 veces el rango intercuartil. Y de acá para acá, pues también, menor a 1.5 veces el rango intercuartil. ¿Qué pasa si yo tengo un dato que no es el máximo? Por eso aquí no vamos a poner mínimo, y aquí no es el máximo, pero que está más lejos de Q3, hacia la derecha, que 1.5 veces la longitud de esta cajita. Bueno, eso se dibujan aparte. Si hay un dato, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, que se desvía hacia la derecha en más de 1.5 veces RIQ respecto a Q3, o hacia la izquierda se desvía en más de 1.5 veces RIQ respecto a Q1, esos datos se dibujan aparte y se llaman datos extremos, o se usa mucho en español la palabra en inglés outlier. Entonces en este diagrama tenemos una idea clara de casi todos los datos están entre este valor y este. Casi todos además están dentro de esta cajita. Aquí está la mediana y hay uno que otro dato que se desvía muchísimo respecto al resto, ya hacia la derecha o hacia la izquierda. No es necesario, no tiene por qué haber a fuerzas valores extremos, a lo mejor no los hay. Y no tiene, si llega a haber, no tiene por qué ser nada más uno, puede ser 1, 2, 3, 4 o los que salgan. Eso se llama un diagrama de caja. Y por último, un diagrama de dispersión, y ya con esto terminamos. Es una gráfica en el plano XY donde representamos la relación entre dos variables. Por ejemplo, en esta muestra inventada de 24 personas, en cada una de ellas habíamos medido su estatura y su peso. Las dos son variables numéricas. Entonces podemos hacer con ellas un diagrama de dispersión. Aquí a lo mejor yo decido que el eje X sea la estatura,
esa elección es arbitraria. Puede ser arbitraria, no siempre lo es, en este caso sí lo es. Y en el eje Y el peso. Entonces yo voy a graficar para cada persona un puntito, donde sus coordenadas van a ser su coordenada X en este plano, su estatura, y su coordenada Y, su peso. Eso se llama diagrama de dispersión. Cada punto representa un elemento de la muestra, en este caso una persona. Este punto es una persona que tiene esta estatura y tiene este peso. Este punto es otra persona de la muestra que tiene esta estatura y tiene este peso. Hacer este tipo de representación visual nos da una idea de si existe o no una relación o correlación, ya discutiremos qué significa correlación, entre dos variables. Uno pensaría que pues en principio sí, las personas más altas tienden a tener mayor peso y al revés. No necesariamente, digo, no es a fuerzas. Habrá personas con estatura baja y pesos altos y personas con estaturas más altas y pesos más bajos, pero bueno, en general hay una correlación entre estas dos variables. Con esto termino esta discusión hiper mega rapidísima de los elementos más importantes a la hora de hacer un análisis descriptivo de una muestra, el cual vamos a complementar en el siguiente video cuando lo hagamos de manera computacional. Si tienen dudas sobre este video, si están tomando el curso de bioestadística en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pueden contactarnos por los canales usuales, por el correo electrónico o a través de el Google Classroom. Y si no son estudiantes de este curso, pueden también comentar sus dudas aquí en los comentarios del video. Bueno, si son estudiantes también, o sea, pueden utilizar todos los canales que tengan a su disposición. Y pues en general estaremos contentos de tener contacto con ustedes y de resolver cualquier cosa que no haya quedado claro o ampliar puntos sobre estas discusiones a través de estos canales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.